Ahí Bueno, estoy dale. grabando. Ahí estoy grabando. Bueno, buen día para todos. Hoy es un lunes de marzo del 2021. Este es nuestro primer encuentro de una serie de encuentros que yo voy a organizar de ahora en más con ex alumnos míos de distintas épocas, que se va a llamar Charlas, Recuerdos y Anécdotas con mis ex alumnos. Y en este primer encuentro tengo el gusto de presentarles a mi querido colega y amigo de hace muchísimos años, Guido Martínez, prestigioso bajista del medio, y les voy a contar, a lo mejor para quienes no lo conocen tanto, que deben ser muy poquitos, que Guido Martínez, en su extensa carrera musical, fue el generador de Latinaje, que fue una orquesta de Latin Jazz con obras compuestas por él y con músicos de primer nivel. Han pasado, se me ocurre, el Pipi Piazzolla, Richard Nunn, Martín Pantierer, Gustavo Musso, Alejandro Manzoni y unos cuantos más, y con el cual ha grabado 3 discos: Latinaje, La Conversa y Argentinismos. Argentinismo no es de latinaje, perdón que te Ah, hago el paréntesis. Argentinismos es un disco de folclore de dúos, es otra cosa. fantástico. Bueno, la Orquesta Filiberto, la Orquesta Sinfónica Nacional de Música Popular, ha tocado su música. Fue arreglador y director del último disco de Baglietto Garré. Además tocó en los grupos de Lito Vitale, Rodolfo Mederos, María Creusa y Ernesto Snager. Y en este momento está grabando su cuarto disco solista, Danzas Argentinas. Además, somos colegas docentes, ya que trabajamos en las dos mismas instituciones y fuimos compañeros durante muchos años, en la Escuela de Arte Leopoldo Marechal, en la cual él entró en 2001, quiere decir que está cumpliendo 20 años de trabajo, y en la EMPA, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que entró en el 2003. Así que la idea sería un poco charlar sobre el momento de estudios primarios, en este caso cuando Guido empezó a estudiar conmigo, que era muy jovencito, tendría unos 14, 15 años, y recordar un poco aquel momento. Entonces yo armé una especie de lista de preguntas como para hacer de disparador y que Guido nos vaya contando cómo fue aquel momento. Contame, Guido querido, tus estudios básicos, primario y secundario, y de qué barrio sos. Ahora hace como 15 años, 15 no, más, que soy del barrio de Parque Avellaneda, pero en esa época era del barrio de Almagro, donde viven todavía mis padres. De ahí hasta los 24, 25 años viví. Así que iba a tu casa hasta San Telmo, desde esa casa de mis viejos en el barrio de Almagro. Tuve un pequeño acercamiento al estudio de la música unos meses antes de conocerte. Yo cuando quise ser músico, que fue a través de una reunión de amigos, digamos, que inclusive en el grupo éramos dos bajistas y los dos fuimos a estudiar con vos, Leandro Arre, por ahí vos ni te debes acordar, pero éramos dos No, compañeros de la escuela que los dos tomábamos clases con vos. Mi vieja me dijo, yo te compro el bajo, pero vos tenés que estudiar. Así que me acuerdo patente, en esa misma escuela, digamos, teníamos a una amiga, mi querida Carla Escorza, hace 40 años que no la veo ya, que el primo estudiaba música con Josengo Froján, un gran docente y músico sí, también. sí, Entonces sí, dije, sí. bueno, me compro el bajo y voy y estudio con Silvio. Y así fue, me compré el bajo en una casa de música que duró unos meses nada más, pero en la avenida Belgrano, y con el bajo en la mano recién comprado tomé mi primera clase, que fui a la casa de Silvio, que Silvio me dijo, mira, yo no soy un músico profesional, no sé si tocará todavía Silvio, qué sé yo, pero mira, esto es lo que me enseña mi profesor, que sí es bueno, me dice, así que lo mismo que me enseña a mí, te voy a enseñar a vos. Así que ese fue, o sea, nunca fui yo me considero muy autodidacta, digamos, en un montón de cosas, pero digamos, el primer día que me compré el instrumento, antes de agarrarlo yo, fui con el instrumento a la casa de Silvio y ahí Qué tomé mi buena primera idea, clase. qué buena idea, ¿no? Fue medio mi vieja, ¿viste? Fue Ah, como una especie de condición, ¿viste? Bueno, todo bien, mm, yo te compro el bajo, digamos, pero tenés que estudiar música, digamos. Porque yo había tenido
me había mandado a mí con mis hermanos cuando era chiquito una clase de guitarra, que fue debut y despedida, digamos. No nos enganchamos ninguno de los tres. Así que ahí quedó la música. Y un día le dije que yo quería tocar el bajo, ni sabía lo que era el bajo, mucho tiempo después lo empecé a reconocer en las grabaciones. Pero bueno, en el grupo de amigos yo iba a tocar la batería, yo iba a tocar, bueno, si ya había guitarra, yo toco el bajo, Leandro también iba a tocar el bajo, así que imagínate la noción que teníamos del bajo, que los dos nos compramos un bajo para tocar en el mismo grupo. Imagínate, era un juego, pero juego total. Buenísimo. No me acuerdo, Leandro, con quién estudió, probablemente con Silvio también. Sucedió lo mismo, que él entraba a la clase y cuando él salía entraba yo, lo mismo que pasó con vos después. Él es profe de educación física, vive en el sur. No sé Silvio, el que fue nuestro profesor, pero él dejó de tocar. Al toque, ahí dejó de tocar, no duró mucho con la música. En el barrio, ahí en la misma escuela teníamos el hermano mayor de Pablo, de un amigo nuestro, era violero. ¿Sabés quién es Pablo de Filippo? ¿Te acordás de Pablo de Filippo, que ahora toca el contrabajo? ¿Que no fue alumno mío? ¿También? Para No, Adrián de Adrián. Filippo. Pablo es Adrián. el amigo mío. Adrián de Ah, Filippo, ese ñato tocaba la sí, viola así tipo Led Zeppelin, Deep Purple. Y sí. era como el referente que teníamos en el grupo de amigos. Bueno, ese ñato toca, no sé ni cómo tocaría. A través de él, en el grupo de él, tocaba la batería Cartucho. Y me acuerdo que Cartucho me dijo, mira, vos querés tocar bien el bajo, tenés que estudiar jazz. Yo le digo, bueno, no sé, ¿qué es jazz? ¿Viste? ¿Vos querés estudiar jazz? Bueno, me acuerdo ese momento, agarró el teléfono naranja que todavía es en la casa de mi vieja y llamó a su profesor, que era un batero que tocaba con voz, que yo me acuerdo que una vez en una muestra de bajistas en San Telmo, yo toqué con él. ¿Te acuerdas que vos hacías las muestras de Sí, sí, bajistas sí, sí, y sí. ponías De a 2 o 3 baterista. músicos amigos tuyos a Sí, acompañarnos? sí. Bueno, ese Mm, batero, no sé quién era. no recuerdo. Bueno, ese batero era el profesor de Cartucho, y ese batero era el que Ah, me dijo, vos querés estudiar jazz, tenés que ir a estudiar con Máximo. Y así fue que cayó ah, tu teléfono, en mi casa, digamos. A los 2, 3 meses de tocar, que Cartucho me decía, no, si querés tocar música de verdad, tenés que estudiar jazz. Andás a ver de dónde habrá sacado él eso, digamos. claro, Y el claro, claro. profesor de él me dio tu teléfono. Y así fue que Bien. te llamé de la nada y me fui a tu casa a estudiar. Y ahí nos conocimos. Y ahí nos conocimos. Una cosa interesante es que vos sos el primer músico de la familia, no tenés antecedentes No tengo de nadie, antecedentes, digamos. en casa no se escuchaba música. Ah, Mi vieja eso. se encerraba a escuchar música en el baño. Hoy que tengo una niña me doy cuenta que ella tenía 3, después fuimos 4, pero en esa época tenía 3. Y me acuerdo que se ponía auriculares a escuchar música en el baño, pero yo no escuchaba, digamos, escuchaba a ella. Claro, claro. Era como se ve su momento de... De Y supe intimidad. que mi viejo cantó en la adolescencia con un grupo de amigos, Ujú. pero ninguno... En mi casa no se escuchaba música, o se escuchaba música como de fondo, digamos, cosas así, pero Claro, eh, no solo no tengo músicos, sino que no se cultivaba la música en mi casa, digamos. tampoco. No. Ok, bien. ¿En qué años fue que estudiaste conmigo? Y debe haber sido entonces, si yo tenía 15 años, parame, el 76, 86, del 92 al 93, 94, porque yo en el 94 Ah, terminé la escuela mm, y me acuerdo que también medio condición de mi vieja era que estudie como formalmente. Entonces entré a la claro. EMPA, también de la mano Ujú. tuya. Yo conocí la EMPA y todo a través tuyo, digamos. Ahora si querés Claro, claro. hablamos del Sí, impacto sí, concreto que fue el encuentro con vos, digamos. sí, sí. Pero cuando empecé a la EMPA, creo que ya dejé de estudiar con vos. Es decir, que vos empezaste a estudiar conmigo cuando todavía estabas en la secundaria. Sí, claro, estaría en segundo año, estaba en la secundaria, o Ah, tercero, alucino, eras, tercero, sí. eras muy chiquito. Tercero, cuarto y quinto año, digamos. ¿Y qué recuerdos tenés de aquel momento primario, digamos? A mí me encantaba ir, a mí me encantaba ir. Yo, eh, con esta ausencia de músicos en mi casa, eh, yo desconocía lo que era la vida de un músico, absolutamente, pero la conocía Claro, 100%, digamos. Entonces, por supuesto que el capital más importante, no sé, que un capital muy importante fue el aprendizaje de la música, concretamente. Pero yo me acuerdo que lo que me sucedió fue conocer el oficio de la música. Yo me acuerdo que, primero vos me contabas que dabas clases en una escuela.
en donde habías estudiado. Entonces a mí me empezó a una escuela de música, y este ñato labura en su casa, toca y da clases en la escuela. Me empezó como a gustar. Empecé a conocerlo primero y luego me empezó a gustar, como diciendo, esto, porque claro, mi viejo es es repositor de Morphy, ¿viste? Lo mismo que mi mamá. Claro, Y conocía los oficios. Estaba en el tradicionales, comedor, tengo tío abogado, varios comerciantes en mi casa. claro. Este es músico y da clase en una escuela y toca a la noche, toca en un teatro, hay música en un teatro, ¿viste? O sea, yo cero, 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 cero. Entonces, si bien el capital del aprendizaje musical es indiscutible, digamos, yo como que descubrí una familia muy parecida a la que era la mía, porque vos vivías con tus dos niños, en esa época no tenías la nena todavía. Ujú, eh, Era mamá, papá, dos chicos, pero el papá, en vez de salir a vender Morphy como hacía el mío, o no sé, o ir al estudio de abogado como hacía mi tío, vos claro. tocabas. Entonces yo dije, güey, ¿qué es esto? ¿Viste? Me acuerdo que por ahí en algún momento te llamaba algún colega músico y arreglaban un ensayo, suspendían otro ensayo, te pedían las partituras. Entonces yo miraba todo eso y eh, descubrí un mundo, como que me fue develada una situación que en ese momento me pegó muy fuerte, ¿viste? Bueno, de hecho, vos te acordás que yo te dije en algún momento, a mí me gustaría dar clases en la EMPA. Yo no sé si sabía bien qué era la EMPA, pero me acuerdo que a través tuyo, como quien ve a un papá hablar, ¿viste? Decía, esto está bueno, esto está buenísimo, yo Además, quiero... qué loco que vos, fíjate, ese detalle de que vos ahí cuando me dijiste eso, yo hacía muy poco tiempo que estaba dando clases en la EMPA, eran mis primeros pasos en la EMPA, Exacto, sí, y sí. vos a lo mejor con 16 años, en el año 93, ponele, pensaste algo, X, que era yo quiero dar clases en la EMPA, que esa especie de presentimiento se dio a la realidad unos cuantos años después y vos terminaste siendo compañero mío de laburo, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, una cosa hermosa, una cosa Claro, soñada, claro, digamos. claro, claro. Sí, Inclusive el una cosa oficio que a de mí, tocar, inclusive el oficio de tocar, que yo claro, también lo veía a través tuyo, que a mí se me dio mucho más rápido que la enseñanza, que muy, muy claro, chiquitito empecé a laburar tocando, y también eso lo conocí a través tuyo. Un tipo que le pagan para tocar y tiene que arreglar un claro. ensayo. ¿Qué es un ensayo? Se juntan a ponerse de acuerdo qué van a hacer, y hay partitura, o sea, se me develó un universo del cual ahora pertenezco y no podría vivir en otro, supongo, porque no puedo hacer otra cosa que... Claro. Pero en ese momento me fue develado, entonces, sin desmerecer el capital musical de lo que yo aprendía tocando, tengo muy vívida la situación de entrar a una casa familiar muy parecida a la mía, pero que el oficio era totalmente seductor para mí. Claro, Eh, y esta situación de que entraba un alumno, cuando yo entraba se iba uno, y cuando yo me iba entraba Leandro, y yo tenía que arreglar un horario con vos, que había que respetar, y qué sé yo. Eso para mí era desconocido y me gustó, y empecé a pensar la música como una forma de vida, digamos, como después claro. terminó siendo, como decís vos, por trabajo que yo hice y también por una serie de eventos afortunados, como por ejemplo llegar a tu casa. Porque digo, podría haber llegado a la casa de un tipo que no le gustaba laburar, que era irresponsable con sus horarios, que no quería pasar mucha información, y por ahí la estructura en mi cabeza que se hubiese armado de lo que era el oficio del músico era espantosa y yo no hubiese durado nada. O por ahí no, pero digo, fue un evento muy favorable para mí que este pibe del barrio me haya dado el teléfono de su profesor de batería, y que ese profesor de batería, Claro. porque podría haber caído en la casa de cualquier otro tipo que me decía, vos tocas Cualquiera. como el orto, ¿no? O un tipo Claro, que tenía una vida que a mí no me tentaba, y bueno, entonces yo agarraba para otro lado, ¿viste? claro, claro. Entonces, insisto, sin desmerecer el capital musical de lo que yo aprendí de música, eh, fue el primer shock fuerte con la vida del músico, el verte a vos. Mm, Y un músico con una vida parecida inclusive a la que tengo yo ahora, con mi mujer, con claro. mi hija, porque Sí, también sí. está el músico que vive solo o lo que sea, ¿no? Una Entonces, cosa bueno,
Una cosa que me llamaba la atención de aquella época, cuando vos eras muy joven y estudiabas conmigo, era el hecho de que eras eras una esponja, digamos, ¿no? En cuanto a forma de estudiar, y me llama la atención más teniendo en cuenta que vos no tenías ningún referente musical familiar, que a veces eso puede ayudar, o a veces no, en el hecho de que yo por ahí te mandaba clase a clase a estudiar una canción, ponele o un estudio, y vos venías a la clase siguiente y me decías, yo estudié tres en vez de uno. Claro, entonces el proceso de aprendizaje, suponete, de un año tuyo, era igual al de otro alumno en 3 años. Digamos que tu proceso fue muy rápido de ser un aprendiz prácticamente de cero a lo que lograste en esos 3 años, digamos. Fue mucho laburo. Yo de eso no soy consciente, la verdad que no soy Ah, consciente. Yo empecé a tener noción de mis colegas, digamos, avanzada la EMPA, que conocía a Ricky Canepa y qué sé yo, y entonces, ujú, pero la verdad que en ese momento me acuerdo que conocía 2 o 3 bateristas, 2 o 3 guitarristas, algunos ya estudiaban hace muchos años, otros no habían estudiado nunca, entonces la verdad que yo no tengo un parámetro de lo que estudiaba, tengo el recuerdo de que me había apasionado, entonces probablemente sí fuera muy intenso, y si bien en claro. mi casa no había músicos, mi vieja siempre nos inculcó mucho el orden. Yo me acuerdo de mi vieja diciéndome, comprate una agenda y agendate las cosas que vas a hacer Claro. y el laburo, ¿viste? Yo te compro el bajo si vos estudiás. Y cuando terminé el secundario, si vos querés ser músico, te vas a meter, como que está todo bien, me acompañaban, pero siempre estaba como y eso lo respiré de siempre, digamos, ¿no es cierto? Entonces calculo que eso también me debe haber ayudado, digamos, a esta situación. Primero que me encantaba apasionadamente, como al día de hoy, digamos, cuando descubro una cosa nueva me vuelvo loco. Y aparte había una situación familiar en la cual yo sabía que cuanto mejor respondía, mis viejos más me iban a abrir las puertas, ¿viste? ¿Tuviste apoyo de ese punto de vista de tus viejos? Sí, sí, totalmente, Y mirá que mis viejos, ¿viste? ¿Qué saben de lo que era el oficio del músico? Otro evento favorable tuve que mi primer trabajo, el otro día te contaba por teléfono, fue en un grupo que laburaba mucho, que se llamaba Múltiplus, y que daba la casualidad que mi viejo lo conocía por la fiesta de la Cámara de Comerciantes. Ah, En esa época los tipos hacían un evento de fin de año, sí, sí. y el grupo que iba a tocar, en general, era Múltiplus. Entonces me acuerdo que mi viejo me dijo, pero vas a ir a tocar a la noche. Yo iba a la escuela, ¿viste? ¿Estás loco? Él me llevaba a los laburos, me acuerdo, me llevaba en el auto. ¿Estás loco? Vos me decías, sí, un ¿Vos tipo me va a tenías cuántos pagar años ahí? ¿Cuántos años 16, tenías? 17. Ah, eras muy chiquito. Apenas había estudiado con vos, apenas había empezado. Sí, Y el tipo, Múltiplus, me dice, sí, Daniel Ceballos, sí, le digo, ¿cómo mierda mi viejo comerciante, que debe ser el único conocí. músico que... No, no eran amigos, ¿eh? No eran amigos, pero él sabía del grupo Claro, claro, y sabían que eran tipos de laburo. Porque le claro, recuerdo que él me contaba, no, no, mirá, tienen que tocar a las 10 porque a las 11 se van a tocar a otro lado, ¿viste cómo era el laburo en esa época? claro, Y me claro. dijo, ah, bueno, no, no, yo lo conozco, andá, andá. Eso también fue una cosa totalmente, como decís vos, yo no quito el trabajo que yo hice, digamos, pero podría haber caído en un grupo que mi viejo no conocía y mi viejo me hubiese dicho, mira, no, y yo iba a tener que cerrar la boca porque tenía O es 16 gente años, peligrosa, o es gente o podría haber peligrosa. caído en un grupo de un tipo que Sí, andás a saber qué, digamos, sí, sí, sí. pero no, caí en un grupo donde los tipos eran todos laburantes de primera, todos Claro, claro. músicos mucho más experimentados que yo, y justo mi viejo lo conocía, boludo. Mirá, Entonces se dio esa situación, viste, de suerte, que yo es verdad lo que decís, que yo también la pude aprovechar, digamos, pero bueno, luego de conocerte a vos, el envión de empezar a trabajar, a ganar guita tocando, me puso así, viste, yo ya está, iba a ser músico y no la tenía que perder aparte, estaba como chocho, porque imagínate que los compañeros míos de la escuela, que todavía estaban en la escuela, para ganarse un manguito e ir al boliche, repartían pizza. Así que claro. imagínate mis opciones, ir a repartir pizza, o no ir al boliche, o ir a O tocar y tocar el ganar plata. bajo. No, no, pero además, digamos, vos pensá una cosa, vos que sos docente ya hace muchos años, vos pensá cuánto le cuesta a un alumno común, digamos, ni súper talentoso, ni no importa,
llegar a ese nivel de profesionalidad, digamos, ¿no? ¿Cuántos años un pibe cualquiera que empieza en la EMPA o va a estudiar con voz particular o lo que sea, le lleva ese camino, ese tránsito, digamos, ¿no? En general más, Muchos sí, más años, en general muchos más más. años. Debe haber de Entonces, todo, pero sí, en general más, sí. vos tuviste esa suerte que vos decís Sí, que justo enganchaste, tu hijo conocía a esta gente, sí. pero también tuviste el laburo de poder haber hecho el estudio en una forma bastante más fluida, digamos, que otros, que les dio la posibilidad, o que te dio a vos la posibilidad de ir a trabajar a un grupo de índole profesional que con tus 17 años ya te ganabas tu plata. Sí, tal cual. Y no laburando repartiendo pizzas, sino que Sí, sí, tocando el sí. bajo, Fue digamos, una ¿no? suerte tremenda, fue una suerte tremenda que me Claro, ayudó mucho y me sirvió para focalizar, para focalizar, digamos, más que abrirme y colgarme, me sirvió para decir, bueno, vamos a profundizar. De hecho, en ese laburo de Multiplus conocí lo que era el Latin Jazz a través de lo que hoy es otro gran amigo y referente mío, que es Rubén Duca, que era el baterista, claro. que me Él tocaba acuerdo ahí, que me ha claro. puteado en todos los idiomas, me puteaba porque, va, él y el resto de los músicos. Imagínate qué puede tocar un tipo a los 16, 17 años cuando empezó a tocar el bajo a los 14. Entonces el tipo agarraba, hoy somos amigos, muy amigos, pero me decía, tocas muy mal, tocas, no sabés lo que es un samba. No, ¿qué es un samba? Le digo, yo no sé qué es un samba. Esto, mirá, me dio un cassette y me volví loco y un día me llevó a escuchar lo que tocaba con Salinas y yo me volví loco. Me acuerdo de ese momento, ¿qué es Claro. esta música? Escuché el Latin Jazz por primera vez y se me voló el marote. Y Mm, ahí el ñato me dice, bueno, si querés tocar esta música tenés que ir a estudiar con Daniel Massa, me decía. Que el Massa era, o es, lo opuesto a vos, digamos. O sea, no escribe música, no sabe teoría claro, musical. claro, claro, pero Te toca de juro, puta con el tipo me madre. decía, no, mirá, si vos querés tocar esto, tenés que ir a tocar la tal orquesta de salsa, qué sé yo. Y cuando le empecé a enganchar la onda Multiplus, porque yo te confieso que volvía llorando de los conciertos, de lo mal que tocaba, posta, ¿eh? Volvía y me ponía a practicar las canciones porque no me salían y qué sé yo. Cuando le empecé a enganchar la onda, el tipo me manda a tocar con las orquestas de salsa, que lamentablemente no existen más, pero en esa época había muchas orquestas de salsa de los peruanos. Tocábamos en Sí. los sótanos, ensayábamos en los sótanos de los restaurantes peruanos y tocábamos ahí. Y entonces me ponían partituras adelante y a mí se me caían los atriles. Entonces, cuando logré que dejaran de putearme de Múltiplos, me empezaron a putear los congueros salseros, ¿viste? Porque imagínate una orquesta de salsa con el bajo dado vuelta, boludo. No, 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 Pero de tremendo. un punto también me sirvió, porque entonces como que medio de prepo tuve que aprender un lenguaje del cual yo me estaba preparando un poco para ser músico de jazz, y de golpe conocí el Latin Jazz y me puse, entonces bueno, como que eso también en un punto fue un golpe de suerte que me abrió la Ujú. cabeza bastante, que de hecho fue lo que dio pie a que después arme latinaje, eh, como que me despertó la necesidad de hacer esa música, que hasta el momento era como más, un poco más pasivo creativamente, ¿va? Era más de Claro, leer y qué sé claro, yo. claro. Pero bueno, igual no quiero correr de foco lo que yo aprendí musicalmente, ¿no? En esos primeros encuentros, porque hablé de lo personal que creo que es tan importante por ahí o más, ¿no? Porque uno Claro, claro, finalmente claro. antes es músico, de bajista antes es músico y antes es un ser humano, ¿no? Pero me acuerdo que también me empezó a cambiar la bocha, los encuentros con vos, de ir a la clase de bajo a estudiar música, no a estudiar bajo. Me acuerdo que eso fue como un choque, porque yo en lo de Silvio aprendía mucho lo técnico, dónde poner el dedo, qué sé Ujú. yo. Y de golpe me decías, bueno, tenés que tocar la melodía, tenés que tocar los acordes y vamos a hacer el análisis armónico. Y yo, ¿qué? ¿Viste? ¿Qué armonía? No era que, ahora que me estoy dando cuenta que era el acompañamiento, ahora tengo que tocar la melodía también. Claro, Entonces fue como también una abrecabezas para usar el bajo como puerta de entrada hacia el mundo de la música, claro. del contrapunto. Me acuerdo que hicimos trabajos de composición, bueno, estudiábamos el Real Book, tengo el recuerdo, tengo el Real Book, todavía ahí tengo el metrónomo que me hiciste comprar vos, que me dijiste, no, tenés que comprar tu metrónomo, lo tengo desde esa época, Seiko, made in Japón.
Yo soy un talibán de eso. sigo teniendo el mismo metrónomo, le cambié la batería 2 veces nada más, desde esa edad, Salió desde bueno, ¿eh? 30 años, Salió sí. bueno. Salió Eh, bueno el metrónomo. Eso fue también una cosa, situación tuya, ¿no? No, mirá, que metrónomo, ¿metro qué? Una cosa que es metrónomo, tenés que comprar un metrónomo, no sé, bueno. ¿Sabés que una cosa que me olvidé de decir cuando te presenté y que estoy pensando con la gente que estoy convocando para hacer estos encuentros virtuales, es que no solamente son bajistas, en el caso tuyo sos contrabajista, también de Sí, muy alto nivel, tocas muy bien el piano, nah, muy bien. tocas la guitarra, componés, La guitarra, arreglás, la, producís. la guitarra arranqué con vos también, por ahí vos no te Ah, mirá. acordás de eso, pero yo me acuerdo que en una No, época nació, mi mamá quedó embarazada cuando yo tenía 17 me años, quedó acuerdo, me embarazada, acuerdo. y yo le hice unas canciones a mi hermanita cuando estaba, y necesitaba tocar la guitarra, entonces un primo mío me prestó una Tascam 424 y yo grababa los Ah, acordes con el bajo y sonaban mal, y vos tocabas la viola en nuestras clases. Y tengo o tenía, cosa que me dijiste, mirá, a ver, el Max 7 en la guitarra se arma así o así, el dominante se arma así así, ahora seguí vos. Y lo poquito que rasco de la guitarra, que la uso básicamente para arreglar, más que toco en vivo, viene de ahí también. Viene de ahí. Y ah, yo te dije, pero a ver, ¿cómo puedo hacer yo para tocar? Y había una viola en mi casa que debía tener mi mamá de chiquita, le cambié las cuerdas, la saqué de la funda, le cambié las cuerdas, qué sé yo. Así que también el approach a la guitarra también fue a través tuyo. pero qué loco pensar que toda la gente que voy a convocar han tenido un perfil parecido al que tengo yo, digamos. Tocar el bajo, tocar otro instrumento, en este caso la viola, componer, arreglar, tener, viste, otro tipo de cosa que no es solamente tocar el bajo, Claro, digamos, no, ¿no? no, no, no. ¿Sí? Yo de Me hecho no me pareció considero interesante un pensar en bajista, eso. no me considero ni siquiera un bajista de los buenos, digamos. Estoy mucho más en ¿Te relación con la parece? música. No, no, ¿Te bro, te parece? confieso por el tiempo que pasó. En esa época que te conocí a vos, sí, tocaba el bajo todo el tiempo, entraba a la escuela a las 8 y me levantaba a las 6 para tocar antes de ir a la escuela, porque ya la escuela para mí era una pérdida de tiempo, imagínate. Claro. Y ahora paso muchas más horas escribiendo y tocando el piano que tocando el bajo, pero muchas. Claro, uno ya se convierte en músico, El músico, ahí está, que es exacto. otra cosa, ¿no? Y Me el parece que es bajo otra cosa. es la herramienta principal Es, a través de es la un cual vos medio, claro, 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 es un para mí es medio. fundamental, ¿no es cierto? Pero Ujú. no, no soy esos bajistas que estudian todo el día y no soy un loco Claro, de la técnica. Lo fui de muy chiquito y ahora estoy muy apasionado con escribir y claro. bueno, y buscar cosas en el piano y bueno, tengo la batería, paso mucho tiempo tocando la batería. Mira, Entonces, bueno, eso te saca tiempo del bajo, ¿no es cierto? claro, Eh, claro. Che, y Guido, ¿tenés alguna anécdota que te acuerdes de aquel momento puntual? no mucho, no, la verdad que no, para mí eran situaciones así musicales y tengo esos recuerdos, digamos, de la unión de la música con todo el enramado familiar, ¿no es cierto? Me acuerdo de por Ujú. ahí que entraba tu hijo para mostrarte algo de la escuela, que te comentaba algo tu mujer, que te llamaban para cambiar un ensayo, para contarte lo que había hecho tal tipo en el concierto o para pasarte un laburo. Ujú. Eh, Esos son los recuerdos, no tengo, porque deben haber pasado cosas, pero no tengo como un recuerdo concreto de un día que sucedió tal cosa, sino que tengo como esa relación, ese recuerdo súper amoroso de la música En- metida adentro de la en- vida familiar, de una vida familiar muy similar a la mía, insisto, hay muchos tipos de familia, digamos, y de vidas, pero claro, 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 tengo como ese recuerdo de que para mí era como estar en mi casa, pero había música, ¿viste? Entonces era como que, claro. bueno, estaba buenísimo. Y una última pregunta, Guido. Las clases de aquel momento, vos que después fuiste colega mío, compañero mío, tanto en la Marechal como en la EMPA, ¿vos sentís que hay algo de esas clases en tus clases? Todo el tiempo, todo el tiempo, pero Ah, absolutamente, digamos, bien, todo lo encare
de estudiar bajo a través de la música y no de la situación musical. Todo lo que tiene que ver con el orden, ¿no? El de tener programadas las clases, de saber qué contenido uso para enseñar tal cosa. Eh, Todo ese entramado, yo estoy seguro que lo mamé ahí por primera vez, digamos, ¿no? Por ahí Bien. fui cambiando los contenidos, por ahí cambié la visión de algunas cosas, pero la metodología de trabajo mía, que es la que luego llevo a mis clases, a las clases que yo doy, las mamé ahí. Así que Ujú. si las uso todo el tiempo, constantemente, en la escuela hoy hay 2 programas que no son los que dejaste vos en su momento, pero que vienen de ahí. Vos te das cuenta que está programada el contenido, está programado Sí. casi clase por clase lo que puede pasar, qué esperamos que suceda del alumno cuando toca esa obra. Eh, Todo viene de ahí, pero no solamente yo, ¿no? En ambas escuelas venimos de tu escuela, digamos. En la Marechal y en la Bueno, EMPA venimos mucho de tu escuela, digamos, lo ¿no? que pasa es que vos pensás que en la EMPA yo estuve durante 13 años dando clases solo en lo que era la FOBA, digamos, Solo estaba. hasta que apareciste vos ¿No y apareció Canepa apareció. primero? Claro, bueno, Primero Canepa, ¿no? quiero contar este detalle que no es un detalle menor como para cerrar la charla. Después de 13 años de yo dar clases solo en la FOBA, digamos que todos los alumnos que pasaron en aquella época pasaron sí o sí por mi mano, hasta que en un momento yo pedí por favor que entrara otra gente para abrir un poco también el espectro y para también que haya otra gente trabajando junto a mí, ¿no? Entonces se hizo el concurso en el cual se presentaron unos 8 o 9 bajistas. Ese concurso lo gana Ricardo Canepa, que sigue dando clases en la escuela, sale segundo Guido y sale tercero Federico Arbia, que eran toda gente formada en la escuela y en el caso de Guido en forma particular conmigo y también en la EMPA en un momento. Con Ricky éramos compañeros. Claro, Con Ricky claro, éramos eran más o compañeros en la menos escuela. de Entramos la igual. misma generación, digamos, ¿no? Porque Son de Arbia la entró misma después. edad. Fue alumno después que nosotros. Ah, bien. Pero Pero con más o menos Ricky éramos tienen la compañeros. misma edad, más o menos. Entonces sucedió una cosa que no suele suceder casi nunca, que al salir, había 16 horas para repartir. 8 gana Ricardo, por ser el primero, 8 gana Guido Martínez, por ser el segundo. Entonces Guido, por motus propio, dice, che, la verdad que estaría bueno que entre Fede Arbia también, porque es un tipo que ya en esa época ya estaba tocando a niveles superestelares, teniendo en cuenta que yo lo había tenido de FOBA 1 a Fede Arbia cuando no sabía absolutamente nada y en un par de años hizo una subida exponencial de su nivel muy grande. Entonces Guido tuvo una idea que era de repartir esas 8 horas en dos, entonces Guido quedarse con cuatro y Fede Arbia quedarse con cuatro, así fue que entraron los tres a la EMPA a trabajar conmigo en el área de bajo FOBA, y creo que fue una de las, no sé si la única vez que un concursante cedió horas a un compañero. Me parece que eso es una situación para destacarla, ética, que yo he visto en la escuela, tanto en la Marichal como en la EMPA, literalmente matarse a gente por horas, y Sí. vos hiciste exactamente lo contrario, ¿no? Bueno, Dedicar. quiero dar mi visión también de esto, por favor. Déjame también dar mi visión. Es verdad lo que decís, no, o sea, no estás mintiendo en nada. Quiero contar también un poco por qué pasó eso, digamos. La primera situación que me pasó es que cuando yo entré al concurso de la EMPA, no quería ser docente. Mi cabeza Ah, en ese momento era de músico instrumentista. Y me había sucedido una desilusión luego de conocerte a vos, cuando entré a la EMPA y vi la cabeza de algunos profes que se dedicaban solo a enseñar, que fue como un golpe, ¿viste? Fue lo contrario de lo que me pasó cuando te conocí a vos, ¿viste? Que digo, o que después conocí al Massa, digamos. sí, Y digo, ¿por qué este tipo está así? Y yo deduje que era porque no tocaba. No sé, en mi cabeza, por ahí tenía razón, digamos. Pero me acuerdo que vi la situación y dije, no, no, a ver, yo no quiero enseñar, yo quiero tocar. En esa época yo no quería saber nada, solamente tocaba, tocaba y tocaba, ¿no?
pero tenía una fantasía con entrar a la EMPA, que era el lugar donde trabajaba y había estudiado mi maestro, digamos, mi maestro papá, de alguna manera, ¿viste? Entonces yo quería formar parte del equipo, de alguna forma, pero digo, no quiero transformarme en un docente que deja de tocar, porque me voy a transformar en eso que no quiero ser, digamos. Una cosa, una fantasía mía de ese momento, yo era chico también, imagínate, hace 20 años. Se sumó eso, que yo un poco fui a concursar medio con esa cosa, ¿no?, encontrada, que quiero formar parte, pero a la vez déjenme, no me aten las manos, yo quiero tocar, ¿viste? Claro, Cuando estoy esperando que me llamen a concursar, escucho un ñato que toca que digo, ¿qué es este tipo? ¿De dónde salió? Lo conozco a Fede y me pongo a hablar con él y me doy cuenta que aparte de tocar como tocaba, tenía una cabeza devastadora. Y en ese momento, yo todavía no había concursado, digo, tiene que enseñar este chabón. O sea, no tengo que estar yo, tiene que estar este chabón. Bueno, después dan los resultados del concurso y yo quedo arriba de él claro, y se toman hasta 8 horas, digamos. Entonces, bueno, a mí me había claro. acabado de pasar eso, digamos. Primero, el decir, no tomes muchas horas, no dejes de tocar, vos sos un tocador, ahora cambié todo, ahora no quiero tocar y quiero enseñar, de luego después de otro capítulo para hablar, digamos, pero ahora Otra charla es sería otra esa. charla, pero digamos, luego me apasioné con la enseñanza y me empezó a molestar tocar y bueno, cambió todo. Pero en ese momento de mi vida yo tocaba el bajo, digamos. Así que cuando me dicen, en un momento me dicen, ¿vas a tomar las 8 horas? ¿Cómo vas a tomar? Yo no sabía lo que era tomar. Sí, podés no tomar ninguna y el Claro, concurso queda abierto, podés tomar 2 o podés tomar las 8. Ah, ¿puede pasar eso? Sí, me dicen. Estaba el director, ¿cómo se llama este muchacho? No me acuerdo. Cantore, Cantore, Cantore. claro. Le digo, ah, listo. Y si yo tomo 4, ¿qué pasa con las otras 4? Las toma, se las El ofrecemos al tercero. tercero, Listo, digo yo, cierra por todos lados, digamos. Este marciano va a entrar a enseñar en la escuela, que creo que es lo que tiene que pasar, digamos. Yo cumplo mi sueño de formar parte del team en donde mi maestro papá, digamos, se formó y forma, y aparte lo dejo entrar al chabón. Así que bueno, también quiero decir eso, ¿no? Que no salió de la nada. Bueno, el laburo de la EMPA para mí era una cosa más. Yo estaba tocando mucho en esa época, Max. Tocaba todos los fines de semana, giraba mucho. sí, Entonces, como que sí, también sí. la escuela era un ancla, era una cosa que me sacaba de eso, ¿viste? Bueno, de hecho, te conté que antes de que tuve que dejar la EMPA como alumno 2 veces por las giras, Ujú, y sí. entonces me daba cuenta que la EMPA estaba buenísimo, pero era la EMPA y era casi lo opuesto a tener la agenda disponible para salir a hacer una grabación, un ensayo, ¿viste? Bueno, te debe haber Claro, pasado a claro. vos más de una vez. Sí, sí, Tengo que sí, dar clase, digamos. sí, Bueno, sí. después todo cambió porque luego me empecé a apasionar con enseñar y ahora la verdad que es una cosa que realmente me apasiona, digamos. Y por otro lado me empecé a cansar de las giras y me empecé a cansar de los boliches a la noche, todo lo que hablábamos hace un Y ratito. además y además fuiste padre, que eso No, bueno, y cambia. ahora con la nena, para salir Claro, de claro, gira, si no me dan una buena guita, no me salgo de acá ni loco, perdérmela claro, cuando se despierta, ni loco. No, claro, en esa época, olvídate, vivía solo, o sea, claro, era claro, otra claro. persona. Así que bueno, esa es la historia de ese concurso donde por suerte Y quedó Fede, que ahora tiene un montón de horas. Te cuento que es el sí, sí. profe que más horas No, tiene. pero además, además me recuerdo siempre que se armó un equipo de trabajo con Tremendo, ustedes, muy, tremendo, muy cohesionado, tremendo. muy, muy unificado, Bueno, con viene una muy cabeza, viene muy de Rodríguez, digamos, porque hoy en día nos sigue claro, pasando que hace poco nos tuvimos que reunir por los exámenes y qué sé yo, y salvo creo que Sibori, Pulisic y no sé quién más, todos venimos todos, de la escuela. claro, claro, Entonces es claro, como que claro, de alguna manera, bueno, seguimos una columna vertebral, ¿no es cierto? Y como los más ujú, viejos somos Canepa, Fede y yo, también hay como una claro, situación de primero preguntarnos a nosotros qué nos parece, ¿viste? Así que claro, claro, si bien no claro. estás más en el equipo por suerte, estás jubilado disfrutando del júbilo, de alguna manera siguen las Pero, semillas brotando, pero ¿no? dejé mi marca Por ahí, eso, claro, claro, quedaron las semillas ahí que durarán unos cuantos claro, años todavía, claro, está claro. buenísimo. Bueno, Guido, ha sido un placer charlar de toda esta historia tuya de que empezó de niño y mirá ahora dónde llegaste. Es un placer enorme conocerte y haber seguido tu carrera profesional y docente, también súper interesante y muy querido por
por tus alumnos también, ¿no? Bueno, Eso es máximo, para mí, importante, para mí. la marca que uno va dejando en la gente se nota. Y cuando yo recibía a un alumno tuyo en la escuela, me decía, y le digo, che, ¿y vos con quién hiciste FOBA 1, ponele? Y me dice, no, yo hice con Guido, con Fede, con Ricardo, ¿y qué tal? Y no, buenísimo, la verdad que... ¿Y por qué viniste conmigo? Y no, por horario, porque Guido, bueno, mucha gente que me ha dicho que vos les has dicho que cursaran segundo o tercero Siempre. conmigo. Siempre les Claro, digo que cambien de eso está profesión. bueno, claro, claro, eso está bueno. Así que nada, me parece que esta charla ha sido súper interesante para los dos y para que la gente que lo escuche y sepa que un tipo como vos viene del laburo, viene del pensamiento, viene del trabajo, de- del hacerse de abajo, digamos, ¿no? Así que bueno, es un orgullo haber sido parte de tu vida, querido. Para mí, otra vez, sos como mi docente papá, digamos, y bueno, agradezco, en serio, hablarlo después con Diana un día, agradezco 6 o 7 situaciones de mucha suerte que tuve en mi vida y una sos vos, que la sigo agradeciendo y hoy en Mirá qué día, bueno. que me llames para hacer esto y que podamos seguir charlando como amigos, Sí, sí, es buenísimo. es gigante para mí, así que bueno, el agradecimiento de mí para vos, no por esta charla, sino por todos estos años de aprendizaje, de crecimiento humano y musical. Bueno, te quiero mucho, loco. Igualmente, papá, que andes bien. Adiós. Sigamos en contacto. Hasta Chau, pronto. chau.